¿no? Que nada más es un traslado a Caléxico. En Caléxico es donde está el almacén de, ¿cómo se llama este? Redlands. Romero. Romero. Y aquí en Romero, pues ya es donde lo envían aquí a Mexicali, ¿no? Lo que es la entrega en el almacén de Caléxico. Llegan el material de los distintos proveedores, se consolida en una sola carga. Se hace lo que es la venta del material y se nos pasa la documentación que nosotros ocupamos para iniciar los papeles para el cruce de la aduana. Ya de ahí lo que es si generamos la factura de exportación, enviamos los documentos al agente aduanal, tanto mexicano como americano. Entonces, cada uno por su parte hace el americano el manifiesto y el mexicano lo que es el pedimento o el DODA. De ahí en fuera, cuando recibimos la información por ambos agentes aduanales, armamos lo que es el paquete completo, ya que el chofer sale con toda la documentación de planta, se la regresamos al equipo de embarques, nada más para cuestión de salida ya del chofer. Ellos hacen lo que es un checklist de la documentación junto con alguien del equipo de seguridad. Se hace el sellado, ¿no? Ya se coloca el sello Bolt por parte del personal de ahí de embarques, el sellador. Y es cuando el camión se mueve ya a caseta 2. Ahí sí, ahora sí, la siguiente pestaña. Ok. Se mueve para otra inspección canina, para lo que es la salida de la exportación. Se hace el tránsito de Mexicali a Caléxico. Y una matriz de riesgos es la forma visual de yo poder hacer un análisis de riesgo. Aquí tengo los riesgos y las fuentes, pero no los he analizado. En estos momentos, aquí todos los riesgos, para mí solamente son riesgos. ¿La matriz en qué me va a ayudar? En identificar cuál es más probable que ocurra. En identificar cuál tendría una consecuencia más grave si ocurriera. Eso me ayuda a la matriz de riesgos. En identificar cuál de todos esos riesgos es el más alto. O sea que tendría mayor probabilidad y tendría mayor consecuencia si ocurriera. Yo aquí no lo sé todavía. Entonces, para eso paso a la matriz. Entonces, en la matriz, a partir de unos criterios que yo establezco, porque yo tengo que calificar. Entonces, la matriz es cuantitativa cuando yo califico con base a criterios. Por eso manejo unos criterios ahí en la hoja de criterios. Porque yo no puedo llegar aquí a decir, eso es bajo, eso es medio, eso es, y calificar ahí sin ningún criterio. No. Basado en antecedentes, basado en historia, basado en la experiencia de ustedes, que eso es lo bonito de armar estas matrices con ustedes. Directamente, porque ustedes son los que conocen la operación. Yo sería irresponsable si le digo a ustedes, yo les lleno la matriz y se las entrego, porque yo no conozco productos urólogos. Los que viven la operación día a día son ustedes. Ustedes son los que saben si el control existe, si el control se aplica, si el control está, pero nadie lo cumple. Eso lo saben son ustedes. Las consecuencias de qué pasaría si ocurriera, porque ustedes han vivido los problemas, los viven todos los días y saben qué le pasa a la operación si el riesgo se materializa, si se detiene, si no se detiene, si el cliente se enoja, si pierden el cliente, eso lo saben ustedes. Entonces la matriz por eso la arman ustedes. Los controles que yo coloco aquí son cosas que ya se están haciendo en la empresa. En la columna M. En la L. L. Okay. Entonces, la L y la M, las dos. Entonces, los controles que ustedes establezcan para minimizar la probabilidad o para minimizar las consecuencias pueden tener implícito vulnerabilidades. Y vamos a aprovechar la gestión de riesgos para enfrentarlas. Porque ahora cuando vayamos allá a la columna de hacer nuevos controles, yo me devuelvo a mirar la columna de vulnerabilidades. Cuando yo voy a implementar nuevos controles, porque el riesgo me dio un nivel por encima del aceptable, lo primero que tengo que hacer yo es venirme a mirar qué vulnerabilidades dije que tenía. Porque los controles nuevos que vaya a implementar tienen que implementarse alineados con esas vulnerabilidades. Eso es lo que la acción de regulación de riesgo hace un tamiz y te dice, esto no requiere control adicional, esto sí requiere control y esto requiere control inmediato.
Allá dice si requiere plan de contingencia o no requiere. Entonces, todos los amarillos y los rojos, miren nuevamente la columna de medida del riesgo. Todos los amarillos y los rojos deben tener plan de contingencia. Entonces, ¿cuáles serían? Ve hasta allá. Sí, sí, muy bien. Todos los amarillos y los rojos deberían tener plan de contingencia, sí. Y los colores azules, no. En la medida del riesgo, el color azul no requiere plan de contingencia. El verde sí requiere, pero mire, el verde requiere si la consecuencia fue amarilla o más. Entonces, miremos los verdes. Eso. Mire que la consecuencia es amarilla, 4.25. La medida del riesgo es verde y la consecuencia es 4.25. Le está diciendo que la probabilidad de ese riesgo es baja, pero tiene unas consecuencias muy altas. Entonces, ahí yo requeriría crearlo. Perfecto. Requeriría crearlo. Es lógico, ¿no? Es lógico porque, mire, por ejemplo, yo tengo un riesgo, tengo buenos controles. Entonces yo digo, la probabilidad es baja. La probabilidad es baja, pero voy a calificar la consecuencia y me doy cuenta que es muy alta. O sea que una vez que ocurra, es gravísimo. Entonces me dice la gestión de riesgos, usted debería prepararse para cuando ese riesgo ocurra, indistintamente de que la probabilidad sea baja. Prepárese, porque las consecuencias son altas. Entonces, no se quede en el escenario, porque a pesar de que la probabilidad es baja, puede ocurrir. Y si ocurre, usted no sabe qué hacer. Entonces, teniendo en cuenta una probabilidad baja, pero unas consecuencias altas, aproveche para crear un plan de contingencia de qué haría cuando el riesgo ocurriera. Y si ocurre, usted no sabe qué hacer. Entonces, teniendo en cuenta una probabilidad baja, pero unas consecuencias altas, aproveche para crear un plan de contingencia de qué haría cuando el riesgo ocurriera. Y usted va a estar más preparado. Entonces, cuando este riesgo, si llega a ocurrir, usted ya sabe qué tiene que hacer. Y esas consecuencias que están en nivel alto, muy seguramente no van a ser las mismas. Y usted va a estar más preparado. Entonces, cuando este riesgo, si llega a ocurrir, usted ya sabe qué tiene que hacer. Y esas consecuencias que están en nivel alto, muy seguramente no van a ser las mismas. Van a haber consecuencias, pero no con la misma cantidad de daño, porque usted está preparado. Hay 45 riesgos. ¿Listo? 45 riesgos. Ahora, de esos riesgos, de esos 45 riesgos, ¿cuántas veces utilizaste la opción de retener el riesgo? Entonces, verifiquemos hacia arriba, por favor, que retener esté solamente en bajos. No puede haber retener en otros lados. Ese es el trabajo que tienen ustedes ahora, ¿cierto? Ustedes tienen que, representante de seguridad o el de la OEA, se va a sentar con el gerente, con el director de la empresa y le va a decir, tengo un riesgo residual del 48.89% y son estos riesgos, por eso abajo del RIS 24. No, si es 24.5, ese lo metimos ya al final. Ah, ya, ok. Para no mover las demás. Listo, el 11, el 42, ¿sí? Y van colocando los códigos. Y les recomiendo que ustedes en próximas ocasiones, cuando hagan la próxima revisión de la matriz, lleven los cambios. El RIS 24 bajó, subió, porque eso es para demostrar la mejora continua en el tiempo, que hay que hacerle seguimiento a cada riesgo, si sigue bajando, si subió, si se mantiene. Yo les recomendaría que crearan un comité de riesgos para que esto se siga revisando y se siga manteniendo, porque si no se les va a caer, nadie le hace seguimiento a estos controles, a lo que se va a hacer, y se olvida como el día a día de la empresa lo consume y se olvida y se desactualiza y se cae. Mientras que un comité de riesgo que sesione periódicamente, tampoco sabemos si queda sesionar todos los días ni todas las semanas, ¿no? Se establece una periodicidad acorde al trabajo de ustedes y le estén pegando su revisada, su chequeada al tema, van actualizando, sale una nueva fuente de riesgo, de pronto decidieron hacer una nueva actividad que no se estaba haciendo antes, cambió la modalidad de negocio, muchas cosas que en el día a día del laboral, de operativo suceden, que pueden traer consigo nuevas fuentes de riesgo. Felipe.
Alan, Claudia. Bueno, pues muchas gracias. Déjame, les mando mensaje. Fue un placer trabajar con ustedes en este tema de riesgos.